Bienvenidos a un nuevo seminario web dermatológico del ciclo Skin Focus LSI 2022. Una oportunidad única para el aprendizaje continuo sobre los problemas que afectan la piel de sus pacientes. Ahora comienza el seminario. Gracias por estar en línea. Los invitamos a ponerse cómodos para disfrutar de este momento único. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los colegas salvadoreños y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y hoy voy a hablar de un tema querido para mí, que es el tema de fotoprotección. Y va a ser con un toque un poco personal, porque pasé en realidad muchos años en mi vida en el desarrollo y la promoción de la fotoprotección. Algunas palabras sobre la historia de la fotoprotección. Y todo está empezando 60.000 años antes de Cristo. Estaba el Homo sapiens, pero el Homo sapiens estaba viviendo más en países calientes, en África, por ejemplo. Y estaba bien preparado, porque estaba bastante peludo, lo que le daba una protección natural, y también era de tez bastante oscura y tenía la protección de la melanina. Y en esta época, a los 60.000 años antes de Cristo, empezó las migraciones hacia Asia, hacia Europa. ¿Y qué pasó? Él se encontró en un medio ambiente más frío, con menos sol, y ya no estaba tan adecuado. Empezó a vestirse primero para no tener frío, y también, ¿qué pasó? De vestirse no le hacía tanta falta la protección de la melanina, y el organismo se adaptó y perdió poco a poco la melanina, tuvo un nivel mucho más bajo. Y a partir de los 3.000 años antes de Cristo hasta los 300 estaba la cultura egipcia, y ellos sabían bastante de protección solar, porque estaban usando el lupino para aclarar la piel. Vamos a poner el pointer. Aquí está. Estaban utilizando el lupino para aclarar la piel, el jazmín para absorber los ultravioletas, y desde este momento se demostró que podía absorberlos, y también el salvado de arroz para rehidratar la piel y también tener un efecto fotoprotector. Lo mismo en Grecia, un poco más reciente, eso porque estamos hablando de 800 a 500 antes de Cristo, pero un tiempo muy remoto para nosotros. Y estaban untándose con aceite de oliva. Y eso tenía mucho sentido, y siguen haciéndolo en Grecia, en Portugal, en España, en los países donde producen aceite de oliva, y se demostró que de untarse con aceite de oliva, uno consigue un factor de protección solar de 8. Entonces, sabían y tenía sentido. Y bueno, nos acercamos un poco al siglo XVII. La moda era, como esta señora, quedarse con la piel blanca para mostrar el nivel social, para mostrar que uno no era cualquier campesina que estaba laborando en el campo, y para mantener este nivel social había que mantener una tez blanca, una tez clara, y por este motivo había mucho cuidado con el sol, y estaban utilizando sombreros, quitasoles y ropa bastante amplia para no tener impacto de la luz solar. Durante el siglo XIX se hicieron varios descubrimientos científicos,
Primero se describió el eczema solar. En 1801, a principios del siglo XIX, en Alemania se descubre la radiación ultravioleta. Eso es un paso fundamental, por supuesto. En 1820 se propuso que la pigmentación de la piel tenía efectos protectores contra el sol y no se hablaba de melanina todavía, pero se demostró eso, que los taninos también podían ser otra forma de protección solar, pero externa, por supuesto. A fines del siglo XIX, un estudio histórico comprobó en forma científica, experimental, que la radiación UV era capaz de causar eritema y quemaduras en la piel. Bueno, más adelante, eso es el tema de la protección solar. En 1891, por primera vez, se recomendó en forma específica el uso de protectores solares químicos. Y eso, por supuesto, para evitar que la radiación UV cause eritema solar. Era este producto, el Ceoson, era uno de los primeros productos y el doctor Hammer, el primero, estaba utilizando quinina en pomada. Pero bueno, nunca vi que la quinina tenga un efecto protector, pero eso fue. Y un dermatólogo muy famoso, describió por primera vez a fines del siglo XIX también una asociación entre la exposición al sol y el cáncer de piel, y por este motivo, como pensaba que era peligroso sobreexponerse al sol, él desarrolló el primer protector solar comercializado con extracto de castaño y el nombre era Ceoson. Y tuve la suerte de encontrar una foto de esta época del primer protector solar. Bueno, lo que pasó después cambió un poco el rumbo en 1920 con los movimientos feministas, y Coco Chanel, que conocemos muy bien en la moda, popularizó en este momento la idea de broncearse, que era lindo tener bronceo durante el verano, y ella fue la primera a lanzar esta moda, y fue durante un crucero por el Mediterráneo. Más adelante, bueno, los años 1935-36 en Francia, vino el Frente Popular, y ¿qué pasó? Se otorgó a los trabajadores las vacaciones de verano. Había en este momento 15 días, no era como hoy, hay mucho más, pero ¿y qué pasó? Los trabajadores que estaban cubiertos y no expuestos todo el año, estaban viajando, iban a la costa e iban a tomar sol y se quemaban. Y en este momento el fundador de L'Oréal fue el primero en desarrollar un aceite bronceador con filtro de radiación UV. La idea era broncearse porque estaba de moda y también evitar la quemadura. Y el hombre solar, que fue este producto, decía broncearse 5 veces más rápido sin quemarse. Y todavía se puede comprar hoy en Europa. Y en 1938, una experiencia negativa de un químico suizo que fue a hacer alpinismo o andinismo, depende como decimos, sobre el monte Pisbuin en Austria, perdón, y se quemó. Por supuesto, porque el monte está muy alto y todos sabemos que con la altura tenemos más exposición y el sol es más nocivo, es más fuerte. Y a partir de este momento, él desarrolló
Peacewind, que sigue existiendo, la marca, que era el primer protector solar, no para broncear, pero realmente de pura protección solar. Bueno, eso es lo que estaba diciendo de las vacaciones de verano y ya se utilizaba el protector solar, pero hay que ver que una cosa que seguía de moda el tema de bronceo. Y acá dice, no sea una cara pálida, y demuestra muy bien Copperton, que fue uno de los líderes que sigue, que los productos no eran para una protección total como hoy, pero para broncear sin quemarse. Y en los años 70, peor todavía, porque Brigitte Bardot publicitó mucho el baño de sol, como decía ella, la exposición solar, y incluso había productos como este en Francia, a partir de extractos de bergamota con sorradenos, y ustedes pueden imaginar el desastre. Hablaba de un bronceo ultra rápido, pero hubo desastres de quemaduras con eso. Los años 70 fue la cumbre del tema bronceo y después, poco a poco, eso disminuyó. En los años 80 seguía un poco. Estos son productos que desarrollé yo para el mass market, para los supermercados, y para que tengan una idea, y hoy no estoy tan orgulloso de eso, el producto que más protección solar tenía un factor de protección 8, es decir, casi nada. Y en el mismo momento empecé a desarrollar autobronceadores, estos productos que permiten broncear sin sol, decíamos. No es la palabra exacta porque no es un mecanismo de producción de melanina, sino una coloración de la piel parecida, pero eso por lo menos tuvo un impacto positivo que redujo la exposición al sol de las personas. Y los años 90, sigo con mi experiencia, desarrollé estos dos productos y miren que estábamos con factores de protección muy altos, incluso demasiado altos, que hoy en día nos enteramos de que no hace falta tan alto, pero era una demanda del consumidor y sigue. Estoy seguro que si a sus pacientes ustedes les proponen un factor 50 u 80, van a decir 80, porque saben que hay más protección, pero vamos a ver más adelante que la diferencia es mínima. Ahora, en 2022, las cosas cambiaron. Aquí estamos en los años 90, a principios de este siglo, y estábamos buscando protectores para no dañar a la piel, y esta tendencia está siguiendo cada vez más. Bueno, el primer tema muy importante, la protección de espectro completo, porque hablamos de la luz del sol y proponemos un protector solar que es un protector UVA-UVB. Está bien, no voy a criticar eso, pero nos olvidamos algo, la luz del sol comporta también luz visible y luz infrarroja. Y cuando ustedes ven, los ultravioletas son el 6%, la luz visible el 52% y los IR 42%. ¿Y qué está pasando? Eso del UVA, del UVB, sabemos que promociona la pigmentación de la piel, tiene un efecto de dañar al ADN, está produciendo radicales libres con la cascada inflamatoria y todo el daño que eso ocasiona a la piel, están dañando la barrera cutánea y también la dermis, porque penetran hasta
el nivel de los fibroblastos. Pero lo que menos sabemos, la luz visible es casi igual de nociva. Está aumentando la pigmentación y tenemos que tenerlo en cuenta con pacientes de melasma. Por ejemplo, estamos diciendo, bueno, aplícate este protector solar, UVA, UVB, pero hay que tener una protección visible para el melasma. Es algo realmente imprescindible. La luz visible daña al ADN, también ocasiona la producción de radicales libres y daña la dermis. Y está pasando igual con el infrarrojo, excepto sobre la pigmentación. Él no tiene efecto, no está estimulando la melanogénesis. Y bueno, como decíamos, el 6% del daño solar, los ultravioletas. No hay que esconderlo. Es cierto, lo sabemos desde mucho tiempo, pero el 42% la luz visible y el 42% los infrarrojos y el 52% la luz visible. Y cuando recomendamos un protector solar UVA, UVB clásico, digamos, de la farmacia, bueno, ¿qué estamos haciendo? Brindando una protección solamente sobre los ultravioletas y estamos omitiendo de brindar la protección sobre toda la otra parte de la radiación solar. Bueno, el problema, por supuesto, ¿cómo vamos a hacer? Si queremos esta protección de espectro completo, ¿cómo vamos a protegernos de la luz visible? Bueno, el daño ya lo hablamos, principalmente se hace a través de los radicales libres. Y hay dos opciones de protección tópica. La primera sería una crema con antioxidante, obvio, para combatir los radicales libres, pero hubo intentos y su eficacia no está establecida. Y la segunda es el uso de melanina tópica. Y la melanina, sabemos todos que es la protección natural de la piel contra las radiaciones, y si lo utilizamos en una crema, bueno, vamos a tener una crema fotoprotectora. Pero el problema es que las melaninas son de origen animal, cada vez menos aceptadas por este motivo. Además, pueden provocar alergias y más que todo, y eso el consumidor lo rechaza, el paciente no lo acepta, dan a la crema un color oscuro. Y aplicarse una crema, un fotoprotector marrón o negrito, a nadie le va a gustar eso. Pero ahora hubo progresos, como siempre, en la ciencia, y ahora existe una melanina sintética y esta melanina está diseñada para absorber en la región violeta azul del espectro visible entre 400 y 500 nanómetros en forma más importante que la melanina estándar del calamar, digamos, por ejemplo. Se sintetiza a partir de tirosinasa vegetal, no hablamos más de animales, tiene un peso molecular bastante pequeño, bastante reducido, lo que le permite penetrar la piel y también que no sea visible. Como las moléculas grandes de melanina están quebradas, quedan estos fragmentos de molécula y cuando uno aplica la crema no se nota y la crema no tiene un color marrón oscuro ni nada y no se nota en la piel. Y miren el espectro de protección muy importante en esta zona y mientras que la melanina estándar tiene mucha menos absorción. Y eso es un producto nuestro, es el Biotopix Photoprotect de factor de protección 50 más.
y ven que hasta el infrarrojo y lo exceptuamos y después vamos a hablar. Hablamos del visible y más que todo de los ultravioletas y los rayos cercanos de luz violeta y azul. Tenemos un espectro de absorción de hasta el 90% y sigue en la luz violeta y azul entre 60 y 90 y después baja un poco, pero esta luz que es la luz amarilla, la luz roja, no tiene tantos efectos nocivos. La luz infrarroja, en este momento no hay que mentirse, no existe ningún compuesto orgánico incoloro ni ningún filtro físico que pueda absorber en el espectro IR. No existe. Y el que brinda un producto con eso no puede ser. A esta altura no puede ser. Es cierto, el uso de pigmentos colorados, los sales de hierro, entre otros, permite absorber una parte de las radiaciones IR. Y estos protectores con tinta, colorados, estos sí sirven más a nivel de las radiaciones IR. Y la forma más eficaz de neutralizar los radicales libres es asociar protectores solares con antioxidantes. No hay otra forma. No es tan, digamos, eficiente, pero no tenemos otra forma en este momento. Otro problema que es un problema no solo con las radiaciones IR, pero también con la luz visible. En este momento no existe ningún método para determinar el daño de estas radiaciones a la piel, ni tampoco para evaluar la protección brindada por la melanina o los antioxidantes. No podemos decir que existe, no sé, un factor de protección solar en la luz visible, algo así, eso no existe. Bueno, el segundo punto importante hoy en día es que la fotoprotección no es como antes, hubo las dos etapas, ustedes se acuerdan, la primera, yo iba a la playa para broncear, pero evitando quemarme, evitando las quemaduras. La segunda etapa a fines del siglo pasado era de ir a la playa, pero con una fotoprotección y las ventas de fotoprotectores en esta época se hacían en primavera, en verano y nunca en invierno. Ahora es totalmente distinto porque se estableció la fotoprotección en rutina diaria por los motivos que hablamos. El tema de la luz visible, más que todo, en la vida diaria tenemos un contacto permanente en la oficina, en el consultorio, en la casa, cuando vamos de uno al otro, con la luz visible. Y por eso necesitamos, sin necesidad de ir a la piscina o a la playa, en la vida diaria necesitamos una fotoprotección como rutina. Y hay que destacar algo, que el vidrio, porque no estamos trabajando afuera, estamos dentro de un lugar cerrado con vidrio, pero el vidrio normal deja penetrar parte de los ultravioletas B y todo el UVA, y por supuesto la luz visible, si no, no sería vidrio, y el infrarrojo. Y esto es mi preferido, el chofer del camión que pasó toda la vida manejando el camión con vidrio, pero estaba contra el vidrio izquierdo y que pasó la vida entera expuesto a la radiación del sol, a la luz visible, a los ultravioletas A. Bueno, tuvo este resultado y ven que el otro lado que estaba preservado
no tiene casi ningún envejecimiento. También las luces, hablamos del sol, pero las luces también, las luces eléctricas, cualquier sea el tipo, ven que están emitiendo hasta cierto nivel luz ultravioleta. Hay algunas que más, otras que menos, pero cualquier luz eléctrica está emitiendo ultravioleta. Bueno, ahora estos equipos que estamos utilizando todo el día, el computer, el PC, el celular y el PC, la pantalla gigante también para descansar los ojos, está bien, pero tiene mucha más emisión de radiaciones que los otros dos. Y bueno, hay que destacar algo y no mentir tampoco. Intenté consultar en forma seria la literatura respecto a eso. Todos estos dispositivos no emiten ultravioletas. Ya es algo. Tampoco radiación IR, porque no calientan, entonces no hay radiación IR, pero sí están emitiendo luz visible. Y miren esta experiencia, el maniquí acá le pusieron una sonda acá en la frente y enfrente no se ve mucho, pero está el celular a una distancia normal, digamos. ¿Y qué está pasando? La luz que se refleja del celular a la persona en ciertos casos de iPad puede tener un aumento del 180%. Acá recibe 100% de la luz solar y frente al celular 180%. O sea, un aumento muy importante. Con otros hay menos aumento, pero igual puede haber aumento del 90%, casi duplicar la luz solar que se recibe sin mirar estos dispositivos. Y bueno, hubo un estudio interesante acá de exponer a la luz visible de las pantallas de computadoras cultivos de fibroblastos dérmicos. Y se observó una síntesis de procolágeno reducida del 24%, reducción de la proliferación de los fibroblastos, el 6% de los genes mostrando deregulación en su expresión, cuidado con el riesgo de cáncer, incluso fragmentación del 50% de la red mitocondrial, desorganización de las fibras de F-actina, que son responsables en parte por la elasticidad de la piel, y reducción del 26% de la superficie de los fibroblastos, y la foto acá lo demuestra muy bien, que el fibroblasto está sufriendo, no está en condiciones normales cuando se encuentra frente a estas pantallas. Bueno, el tercer tema, la tercera novedad, digamos, de la fotoprotección en 2022 son nuevas texturas. Hay que reconocer que en el pasado teníamos texturas cosméticas que no eran ideales, digamos, no eran fantásticas. Y el paciente se quejaba de que dejaba una mancha blanca, que no se podía aplicar bien el maquillaje, bueno, cualquier tipo de inconveniente. Y hay progresos ahora y son consecuencias de los progresos no solo en búsqueda de activos, sino también en la galénica. Y eso es necesario cuando hablamos de una rutina diaria. El consumidor, el paciente, no va a aplicarse un producto tipo el producto que va a llevar a la playa porque no está en las mismas condiciones, está frente al público muchas veces, no puede tener algo
más o menos que le dé una apariencia fea. Y por eso tenemos, si queremos acostumbrar a los consumidores a la rutina diaria, tenemos que tener nuevas texturas que sean agradables. Y es un concepto muy fuerte en Asia. En Asia no hablan más de fotoprotección como lo hacemos, sino que hablan de protección de la juventud de la piel. Eso es un tema que tenemos que guardar en la mente. Esas texturas son jaleas, productos matificantes para piel grasa, sticks. El tema en Europa, antiedad más hidratación. En Asia, por supuesto, un poco distinto porque están obsesionados con la palidez de la piel, blanqueamiento e hidratación. Y, por supuesto, preferencia por las pantallas minerales. Hablaremos un poco más en detalle de eso. Hay aceites gelificados que llamamos aceites secos, que son rápidamente absorbidas por la piel. La fórmula a base de productos que no son ni silicona ni alcohol y, por supuesto, ofrece una mejor tolerancia cuando se aplica. El fluido diario también no se puede proponer al consumidor una pasta, una pomada, sino una emulsión fluida que se absorba rápidamente, que no deje una película grasosa. El factor de protección 50 más, incluso durante el día, en la vida diaria. No hay residuos, no hay marcas blancas. Y también las brumas que se presentan en aerosol y que se vaporizan sobre la piel son muy agradables porque además ofrecen un momento de frescura instantánea. Y los sticks, eso es la gran tendencia porque primero se adaptan mejor que una crema a las zonas más sensibles. Además son invisibles, no grasos, de aplicación fácil, agradable, o con un formato portátil. Lo tenemos siempre a mano, en el bolsillo, en la cartera. Y cuando estamos hablando de reaplicaciones en el transcurso del día, el stick, por este motivo, es seguramente lo más adecuado. Bueno, otra tendencia es la preocupación que están ocasionando los disruptores endocrinos. Son sustancias químicas, no solo fotoprotectores, capaces de alterar el funcionamiento normal del sistema endocrino y eso conduce, por supuesto, a varios problemas de salud. Esta exposición comienza en el útero y nunca cesa a lo largo de la vida. Hay varios productos químicos, hay alimentos, hay bebidas también que contienen disruptores endocrinos y por este motivo es una preocupación y algunos de los ingredientes de los cosméticos solares tienen propiedades potenciales de disruptores endocrinos. Y más que todo vamos a ver los filtros químicos. Hablamos, bueno, iba a decir sin hablar de la oxibenzona, que en casi todo el mundo se prohibió, que es un disruptor endocrino fuerte, y también la benzofenona 1, que es un derivado, pero cada vez más se evita, tiene propiedades de disruptor endocrino fuerte. Uno más, digamos, utilizado todavía desde muchos años, el octilmedoxicinemato. Es un filtro solar UVB y realmente cada vez más estamos haciéndonos la pregunta para saber si hay que mantenerlo o al contrario ponerlo en lista negra y dar preferencia a otros filtros solares.
También el 4-metilbenzidinoalcanfor, este es un filtro UVA. El 3 también son, digamos, sospechosos a este nivel. Y otro problema más con los filtros solares, el medio ambiente. Y eso, 30 años, bueno, había algunos iluminados hablando de eso, pero ahora somos todos realmente muy parte de este cuidado del medio ambiente y ustedes ven que varios de los filtros químicos son realmente amenazados por los arrecifes de coral y se estima que 14.000 toneladas de protector solar y hay que tener en cuenta que contienen hasta un 10% de esos filtros. Son arrastrados por nadadores a estas áreas de arrecifes. Bueno, también los arrecifes, pero también un efecto nefasto sobre los crustáceos planctónicos, los anfípodos, los moluscos, las algas, las bacterias, los erizos de mar, el pez cebra, no sé qué, los piscardos de cabeza gorda, la trucha arcoiris, y eso es lo que encontré en la literatura, pero seguramente si tienen efecto nocivo demostrado en estos animales, va a ser igual en las otras especies que están poblando el mar. Y muchos filtros orgánicos, hablamos de óxido de zinc y dióxido de titanio, también son lipofílicos y se acumulan en la grasa de muchas especies de peces de agua dulce y marinas. ¿Y qué va a pasar? Obviamente se van a acumular hasta en la cadena alimentaria porque estamos comiendo estos peces y estos compuestos orgánicos que son lipofílicos se van a acumular también en el organismo humano. Ahora, el título de la charla, mitos y realidades. La primera pregunta, la exposición al sol es la única forma de mantener niveles adecuados de vitamina B. ¿Mito o realidad? Y es una pregunta frecuente de los pacientes. Es un mito. Y podría ser el mito número 1, el más popular. Y el cuerpo produce vitamina D sí o sí por sí mismo, que tengamos exposición solar o no. Y por supuesto sabemos que la exposición solar permite de integrar al organismo más vitamina D. Pero los riesgos, y no lo digo yo, lo digo, pero lo dicen también muchos dermatólogos famosos que se hicieron la pregunta, los riesgos de cáncer de piel superan los beneficios de obtener vitamina D del sol. Hay más riesgo de cáncer de piel sin fotoprotección que de un nivel demasiado bajo de vitamina D. Y eso son recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología, pero la Academia Europea también opina lo mismo. Segunda pregunta, ¿la piel debe hidratarse o no después de la exposición solar? Y se dice que hay que hidratarla. Y es una realidad, porque la exposición solar puede ser muy estresante para la piel, desecarla, además la producción de radicales libres, el daño a la barrera cutánea, y por este motivo es recomendable aplicar una loción calmante, preferentemente con antioxidantes, después de la exposición al sol para evitar la pérdida excesiva de humedad. Y eso realmente es una recomendación que podemos hacer a los pacientes. Bueno, hay también una creencia que dice que los tonos de piel más oscuros no necesitan protector solar. ¿Será verdad o no?
es un mito, no es cierto. Los rayos ultravioletas y también la luz visible penetran la piel de la misma manera sin importar su color, tanto en la persona de piel oscura que de piel clara. Y tener la piel oscura no hace a uno inmune al daño solar. Estamos hablando de fotoenvejecimiento, del riesgo de cáncer cutáneo. Por supuesto, queman menos que una persona de piel clara, pero los otros efectos nocivos son iguales. Y estas personas de piel oscura también deben usar protección solar. Y acá tenemos un estudio que está mostrando que, en Inglaterra el 70% no usa, pero no hay sol tampoco, o hay muy poco sol. Pero en países como Sudáfrica o Nigeria, donde hay más sol, la forma de fotoprotección más importante es buscar la sombra. No cuesta nada, solo cuidarlo y tiene, digamos, mucha eficacia de ponerse a la sombra y no en pleno sol. La ropa también, de tener mangas largas, de tener pantalones y menos, por supuesto, el protector solar por temas económicos, más que todos. Otra propuesta, la protección solar es proporcional al SPF. ¿Es cierto eso? No, es un mito. Y si bien puede parecer lógico pensar que el SPF es el doble de efectivo que el SPF 15, no es así. No es así. El SPF 15 bloquea el 94% de los UVB y el 30% el 97%, el 45% 98%. Y el SPF 100, cuando decíamos que no hace falta, el 99%. Ven que la diferencia es muy poca y digamos que para ser prudente, siempre digo, el 30 es suficiente. Pero el problema que el paciente muchas veces no aplica la cantidad suficiente para no gastar o porque no le gusta masajearlo para que penetre o no sé qué. Entonces, lo mejor es un SPF 50. Con eso estamos seguros que incluso si lo usa en cantidad un poco más baja, va a tener este SPF 30 que es necesario. Otra creencia también, que esté nublado no significa que no hay sol. Es cierto que hay nubes, por supuesto, que están tapando el sol, pero las nubes no son fotoprotectores, hacen que no estamos viendo el sol, el cielo está nublado, pero las radiaciones están pasando igual. Y la gente se descuida porque no está viendo el sol. Bueno, no me quema, no pasa nada, pero el efecto dañino del sol es el mismo que haya nubes o que no haya nubes. Algunos que estiman también que la protección solar contenida en el maquillaje es suficiente. Tengo el maquillaje con SPF 15, bueno, ya con eso estoy bien. Eso es un mito, eso es una mentira. Es cierto que muchos productos de maquillaje hoy en día tienen un factor de protección solar agregado, pero muchas veces es una técnica de marketing y a veces no llega a 10 ni a 15 y hay que utilizar una capa base de protección solar y más sobre esta capa base aplicar el maquillaje. Bueno, es cierto que la protección solar que debo usar depende de mi fototipo, que yo no voy a usar la misma que una persona de fototipo 5 o 6,
Sí, es cierto, porque la melanina, como ya hablamos, es la protección genuina de la piel. Yo no tengo mucha, entonces tengo poca protección. Voy a necesitar un fotoprotector potente. La persona de fototipo 6 tiene mucha melanina, mucho más que yo, va a necesitar menos protección y se dice que la cantidad de melanina que contiene la piel de una persona de fototipo 6 equivale a un factor de protección solar 30. Con eso estamos diciendo todo. Pero eso no significa que no deben usar protector solar tampoco. Bueno, hay algunos que se quejan, no se puede broncear con protector solar. Es falso. El protector solar ayuda a proteger contra los UVB, por supuesto, pero es poco común que proteja el cuerpo por completo. Y lo que está pasando siempre está pasando una parte de la radiación solar por algún motivo u otro, y no porque estoy aplicando con cuidado todos los días mi protector solar, no voy a broncearme un poco. Eso es un tema más que todo en Europa. Y otra creencia, una aplicación de protector solar dura todo el día. Lo pongo a la mañana mientras esté en mi oficina, no estoy sudando, no pasa nada, no voy al agua, por supuesto. Entonces lo aplico a la mañana y salgo para ir al consultorio. No, eso no es así. No puede durar todo el día a partir de una sola aplicación. Lo que está pasando no solo se quita con el agua, por ejemplo, por supuesto, pero también se descompone con la luz y pierde su eficacia en un corto periodo de tiempo. Y se estima que el periodo más o menos entre 2 y 3 horas. Y si queremos seguir con la protección, hay que aplicarlo de vuelta cada 2 a 4 horas. Y la última cuestión, si se puede proteger la piel contra los rayos UVA y UVB y prevenir el antienvejecimiento. Es la realidad. Y tenemos el producto, ya hablamos del producto. Es un concepto innovador. Cuando salió en 2015 era el único producto del mercado, brindando una fotoprotección de espectro amplio y luchando contra el daño ocasionado no solo por los ultravioletas, sino también la luz visible y la radiación IR. Bueno, lo que estamos diciendo, pero también contiene un principio activo que permite la reparación del ADN. Ustedes saben muy bien que hay daño al ADN con la exposición solar y estamos intentando reparar el daño. Y la conclusión es muy simple y estoy seguro que todos ustedes la comparten. La fotoprotección es el nuevo básico, la nueva realidad del 2022. Como 50 años atrás era el humectante, era la limpieza de la piel. Bueno, ahora la fotoprotección también es otro básico. Muchas gracias por participar y por atender este webinar. Yo aquí tengo una pregunta para el doctor Cristian Diel que están realizando y es sobre la textura del protector solar de nuestro Fotoprotect. Y es, ya que la textura del protector es en crema, ¿podemos indicarlo para todo tipo de piel? Sí, se puede porque hicimos estudios de comedogenicidad sobre el producto e incluso para piel grasas conviene. Perfecto. Otra pregunta, doctor, es, ¿tienen pensado lanzar este protector en otras presentaciones como con color, toque seco o spray? En este momento no.
Y parece como se dice, paradójico con lo que estaba diciendo de nuevas texturas y todo, pero no quiero, digamos, gastar demasiado energía y recurso en eso en este momento, porque tenemos un desarrollo muy importante a partir de un producto natural para desarrollar una pantalla física y que sea realmente totalmente inocua, primero. Segundo, que sea también amigable con el medio ambiente y, por supuesto, en esta nueva línea tendremos texturas más actualizadas, pero lo reservamos para esta línea que tendría que salir en el 2024. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Realmente, pues, adquirimos mucho conocimiento y estamos listos para este próximo verano que ya se acerca. Gracias, doctor Cristian Diel, por todo el conocimiento, ¿verdad?, compartido, y también gracias, Martín, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandra, gracias, Redifar, y gracias, doctor Cristian Diel, por el excelente seminario de hoy. Sí, doctor, le dejo la última palabra. Voy a agregar mi agradecimiento a todos los que participaron, que nos escucharon. Espero haya sido interesante y que por lo menos les quede nada más que un detalle, pero algo que no sabían antes, que aprendieron durante este webinar. Eso es mi deseo. Les agradezco muchísimo y hasta pronto.